Bueno, y por supuesto llega el momento más importante de Haciendo Pie, que es cuando nos encontramos con el filósofo mayor de Buenos Aires, mi querido amigo Santiago Kovadlov, en Café La República. Ya estamos ahí. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Qué emoción escuchar. Mirá, es un verbo que debería ser grabado en la piel como un tatuaje. Escuche y se oirá. ¿Qué te parece? Qué bueno. Escuche y se oirá. Vos sabés que realmente, Jorge, algunos de los enunciados de tu editorial me importan más allá, digamos, del placer de oírtelos expresar a vos, como ideas sobre las que se me hace indispensable volver para entender qué queremos decir cuando decimos Haciendo Pie en nuestro programa. Vos recordabas en tu editorial algo verdaderamente estremecedor, ¿no? Que el juego de la democracia es un juego que exige el reconocimiento de la alteridad y que la división de poderes, tan subestimada por la vicepresidenta como expresión de un pluralismo que ella considera nefasto, nutrida como está por el pensamiento de Laclau, la división de poderes es la mejor manera de infundirle a esa decisión en apariencia arbitraria, que es que la mayoría se alcanza por número y no se alcanza estrictamente por calidad de enunciación en una campaña, sino por el interés que despierta una fuerza y que se decide en términos de poder por el número, que la contraparte de ese ciframiento es que la división de poderes garantiza una pluralidad de voces, de puntos de vista que obligan a buscar consensos. Y esto, creo yo, es muy importante volver a subrayarlo en un momento que, como luego veremos, Fantín también lo plantea, la oposición en nuestro país, si bien sigue siendo expresión de una disputa entre fuerzas que podríamos llamar más bien centristas que de extremo, la oposición sigue estando homologada en la Argentina al mal por un oficialismo que entiende que la alteridad no debe existir. Y por eso creo yo que entre esas, te diría, sentencias que valdría la pena estamparse en la piel y más bien en el corazón, cuando decís que la épica guerrera pide exterminio mientras la épica democrática pide convivencia y que es hora de probar con más democracia, dejas abierta una cuestión decisiva que no puede sino estar dirigida a nuestra sociedad. ¿Queremos una épica democrática? ¿Queremos recuperarla, afianzarla, proseguir el camino abierto el 14 de noviembre pasado? O no. Y en ese sentido yo te diría que el aporte que nos ha hecho Claudio Fantín es muy importante porque él ha señalado a dónde se va cuando el centro no sabe cumplir con sus obligaciones. Claro. ¿Verdad? Claro. No se atreve a cumplir con eso. Pero lo que quiero esencialmente, además de destacarte, es que me encanta que en nuestro programa la Argentina provinciana, en el mejor sentido del término provinciano, tenga lugar. Hemos entrevistado a un cordobés, hemos entrevistado a un correntino, estamos cediéndole la palabra a un país que no es el capitalino, que no es el de Buenos Aires, que tiene tanto para decir, ¿verdad? Claro. Sí, a mí en particular, bueno, lo hemos hablado contigo muchas veces, ¿no? Me agrada mucho, además, la incorporación de estas voces al torrente de Buenos Aires, que a veces es tan atropellador, ¿no? Me parece que eso es muy interesante, nos abre la cabeza, ¿no? Y con respecto a lo que decías, creo que sí, está muy bien lo que vos con tu análisis contrastás, ¿no? Entre la situación que tenemos en la Argentina y lo que está pasando en otras partes de América Latina, porque están ligadas las dos cuestiones, ¿no? La democracia está permanentemente a prueba, y fíjate la prueba de Chile,
que era el modelo, bueno, lo decía Claudio Fantini, ¿no? Era el modelo que todos miraban, porque parecía que se había encontrado el virtuosismo de la democracia en esa alternancia pacífica, como la tienen los uruguayos, como hay que cuidar muchísimo, y nosotros tenemos un retraso desde el punto de vista de pensamiento, creo yo, y de tradición. Tenemos un retraso respecto a esos modelos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de cómo proteger la democracia, ¿no? Cómo protegerla. Efectivamente, el ejercicio de la división de poderes, el rol de la justicia. Y el espíritu autocrítico. Fíjate que Claudio Fantín dijo que los gobiernos de centro, tanto de centro izquierda como de centro derecha en Chile, contribuyeron a reducir la pobreza, pero no la desigualdad. Y cuando estos gobiernos de centro, en particular el segundo de Michelle Bachelet, descubren o advierten o se muestran dispuestos a trabajar en órdenes fundamentales como son la salud y la educación, la derecha, los sectores más conservadores, ven en estas iniciativas profundamente progresistas una actitud convencionalmente comunista, prejuiciosamente estalinista, cuando en verdad es la democracia la que, generando un espíritu autocrítico, pretende seguir avanzando en el ahondamiento de la democracia y no en la subversión de la democracia. Claro. Bueno, vos lo decís muy habitualmente, ¿no? La búsqueda es el centro. La búsqueda esencial es el centro. Si no logramos ese centro, esto es lo que sucede, ¿no? Estos barquinazos que nos sacan peligrosamente de la pista, ¿no? Me parece muy importante el reafirmar esta cuestión, ¿no? Ojalá que los chilenos, bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? de cómo se está definiendo la situación en Chile, pero bueno, quizás empieza a primar ese electorado de centro que se abstuvo. Ojalá que ese protagonismo del centro vuelva a escena, ¿no? Vuelva a escena. Ojalá que vuelva a escena. Está claro, digamos, que es más previsible, me parece a mí, cuál puede ser la conducta de la extrema derecha liderada por Kast, que la conducta de Boric, que, no obstante, con el apoyo del Partido Comunista, está expuesto a un cambio, si quiere atraer al centro, muy profundo y muy incierto. Pero lo que es verdad es que las deudas que la democracia ha contraído con la igualdad necesaria valen también como dilema para una Argentina con un 40% de pobreza. Nosotros tenemos en el centro, en las fuerzas de nuestra oposición argentina que empieza a triunfar en el campo legislativo, una deuda impostergable si queremos que la democracia pueda ser homologada a un progreso equitativo, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Y la oposición en la Argentina debe trabajar mucho, creo yo, en la constitución de un programa viable, realizable en un país que tiene que hacer transformaciones que son muy duras de realizar, porque, claro, por la vía pacífica hay que realizar esos cambios que muchas veces en otros países se han hecho de manera violenta. Para esquivar la violencia, la democracia tiene que ser mucho más creativa, infinitamente más creativa, y la creatividad tiene que ver ante todo con la capacidad autocrítica. Porque si por el lado externo nuestra democracia está amenazada por el desprecio a la alteridad y a la división de poderes que no se cansa de manifestar el oficialismo, desde adentro la pregunta que importa plantearse es la que el propio Fantín se hacía en relación a la democracia chilena. ¿Por qué se hartó el centro de lo que andaba bien? Claro. Y es decir, en nuestro caso, ¿por qué el centro, que privilegia a la oposición en la elección de noviembre, por qué el centro no
logra hacerse oír con más potencia para que la oposición comprenda cuáles son las prioridades básicas que requieren ser satisfechas para que la democracia no pierda credibilidad y se pueda convertir en eso que en tu editorial vos planteabas cuando decías es hora de probar con más democracia. Sí. Yo creo que es complejo, ¿no? Lo que estamos hablando es un gran desafío. Tengo alguna esperanza, a ver si la compartís, alguna expectativa, más que esperanza, tengo alguna expectativa en que me parece que la Cámara de Diputados, y los senadores conozco menos, pero también algunos, se han incorporado a algunos cuadros, por llamarlo con una expresión de otros años, de otros tiempos, un poco gramsciana. Se han incorporado gente con una formación interesante, que discute, digamos, sin recurrir necesariamente a la chicana, ¿no? Y me refiero a gente como López Murphy o como Martín Tetaz o como, bueno, hay muchísimos. Claro que sí. Argumentan. Esos hombres y mujeres que saben argumentar sitúan la disidencia en un terreno que obliga al intercambio de ideas. Y habrá que ver si el oficialismo, más allá de la descalificación o del maniqueísmo al que tan propenso es mediante polarizaciones extremas, es capaz de aceptar el desafío de la inteligencia. Porque esto es lo que muy bien advertí que está empezando a reinar en la Cámara de Diputados y que debe afianzarse más y más, no solo como práctica legislativa, sino como exigencia social. La exigencia social debe ser la de un mayor rendimiento de la inteligencia en la práctica política. Pero en fin, mucho para hablar sobre todo esto, supongo, y aun cuando hay también otros temas que nos convocan en esta tertulia tan grata de este domingo y que quiero abordar con vos, si es que no tenemos ya que ir hacia una pausa. Creo que estamos todavía con unos minutitos, por lo menos para esbozar. Mirá, vamos a empezar el tema y ahí lo vamos evaluando nosotros. ¿Te parece? Magnífico. Entonces, servime un traguito mientras te digo esto. Dale. Vos sabés que Luciano Román, el 14 de diciembre pasado, publicó una nota espléndida en La Nación que se titula "2 siglos en tensión, se ensancha la brecha entre generaciones", se pregunta él, ¿no? Y se refiere al hecho de que en el año 21 ya tenemos toda una generación mayor de edad, de jóvenes nacidos con el siglo, que pertenecen por entero a esta cultura tecnológica, revolucionaria, extraordinariamente innovadora, que circula entre quienes pertenecen a este siglo y quienes provenimos del anterior. Y plantea algo que quiero enunciártelo para que lo podamos debatir, lo podamos conversar. Él dice que un inmenso desafío se plantea en el orden de la convivencia social, política y cultural entre los hijos del siglo XXI enteramente digitalizados y la generación anterior que proviene del siglo XX. Según él, no son en verdad 2 generaciones, sino 2 culturas, 2 conceptos del mundo familiar, laboral y educativo que se deben reconocimiento recíproco, y porque por primera vez los padres tienen tanto que aprender de los hijos, pero no olvida de decir lúcidamente Román, es indispensable también que los hijos no olviden que siguen teniendo mucho que aprender de sus padres. Interesantísimo, ¿no? Claro, la brecha tecnológica y la tentación de confrontar, digamos, dos civilizaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La tentación de pensar que cada vez que irrumpen fenómenos novedosos, cambia la rueda de la historia, cambia el andar de la historia, ¿no? Y se termina con lo anterior. Si te parece, ahora sí.
Ahora sí, vamos a escuchar un temita para no que no nos interrumpa luego el del desarrollo de esta idea. Así Quedó que planteado el tema y a escuchar algo grato. vamos. Bueno, Santiago, ahora sí. Estábamos tomando este tema tan apasionante que proponías a partir de la nota de Luciano Román, ¿no? Sí, el tema del encuentro entre generaciones que comparten culturas, vamos a decir así, distintas, en lo que hace al modo de concebir el progreso, de concebir el protagonismo en su tiempo, ¿no? Y creo yo que, Jorge, una de las ideas más ricas se desprenden de la inquietud que Román manifiesta y que creo que nosotros compartimos, que es la que nos lleva a preguntarnos si hay conciencia donde reina naturalmente la vanguardia tecnológica, es decir, la nueva generación, de que el parentesco primordial con la generación anterior lo establecen, me parece, y quiero ver tu opinión al respecto, los dilemas comunes que se comparte en tanto se pertenece a una misma condición humana. Y que si hablamos de cultura, creo yo que debemos preguntarnos por el lugar que ocupan en ella estos dilemas constantes como la finitud, la incertidumbre del hombre ante el futuro, la vida inconsciente, los riesgos a que está expuesta la libertad cívica, las tensiones incansables de la vida interior, los desafíos estructurales y constantes en suma de la condición humana. ¿Por qué? Porque en toda generación hay un riesgo de triunfalismo que acompaña la idea del progreso. Y esto creo yo que debemos nosotros y quienes vienen después de nosotros y hoy están en este siglo XXI como protagonistas plenos de los avances tecnológicos, volver a preguntarnos qué requiere el progreso para que sea expresión de sabiduría y no solo de triunfalismo. Claro. Bueno, yo creo, como bien lo definís vos, Santiago, que siempre está esa tentación de las nuevas generaciones a arrasar con la anterior, ¿no? Nosotros en nuestras etapas juveniles lo vimos muy claramente, sobre todo en los 60. Siempre estuvo esta idea de que la vanguardia juvenil desplaza a la anterior generación y siempre está el fantasma de la revolución, ¿no? Nosotros sí vamos a cambiar al ser humano, nosotros sí vamos a hacer otra civilización. Y me parece que está muy bien lo que decís vos, ¿no? Finalmente, estaba pensando, mientras vos lo comentabas estas cuestiones, ¿qué escriben, qué leen, qué producen los jóvenes que están inmersos en la tecnología revolucionaria que nos domina? Y vos fíjate que escriben, trabajan, crean sobre la base de los grandes clásicos. Vuelven a leer lo que leíste vos cuando eras chico. Esto es fundamental, porque ahí estás tocando un punto complejísimo y apasionante que es el siguiente. Si Esquilo, Sófocles y Eurípides siguen teniendo vigencia 2500 años después de haber producido sus obras, si William Shakespeare y Cervantes, 500 o 400 años después de haber dado a luz esas obras que dieron a luz, siguen siendo leídos para enterarnos nosotros de quiénes somos, no solo de quiénes fueron ellos. Si esto tiene vigencia, hay una continuidad transgeneracional que permite que tradición y vanguardia encuentren puntos comunes de convergencia y de identificación recíproca. Claro, y ahí hay una imprescindible, creo yo, labor de las generaciones que irrumpen, pero también de las generaciones que están partiendo, que están terminando su ciclo vital, ¿no? Alguna vez con vos lo hablamos, ¿no? Me parece que es fundamental que el joven entienda que tiene la vida por delante y que debe aprender, tomar
de quienes la transitaron antes que él, un capital que es valioso, pero también la generación más veterana tiene que entender que lo que trae lo nuevo es muy interesante y muy útil y que le despierte curiosidad. A veces hay una negación también de las generaciones, porque el ser humano también tiene una tendencia al conservadurismo, ¿no? Eso lo decís muy bien. Hay un riesgo entonces equivalente en el triunfalismo de las vanguardias y en el conservadurismo de las retaguardias. Claro. Porque efectivamente es un mismo mal el que afecta a las dos tendencias extremas, que es la idea de que es posible alcanzar mediante el propio saber el monopolio de la verdad, sin abrirse a un saber alternativo, con lo cual, paradójicamente, me estás devolviendo a tu editorial, donde me estás diciendo, bueno, es imperioso que la presencia del otro sea considerada indispensable si es que queremos avanzar democráticamente en un campo de convivencia y no solo de ruptura. Claro. Estaba pensando en aquello que hablamos la semana pasada, ¿no? El dialogar es dos que preguntan, decía nuestro filósofo invitado, ¿te acordás? Así es, muy bien, Eva, sí, exactamente. Sí. Yo creo que esta idea de que hay diálogo donde hay dos que preguntan traduce espléndidamente esta convicción que la resumiría así. Mire, yo tengo convicciones, pero ¿podría usted tener la amabilidad de ayudarme a no quedar encerrado en ellas? Qué interesante. Claro. No quedar encerrado en ellas. Bríndeme un punto de vista que matice este espejismo de suficiencia que proviene de la idea de que yo entendí todo. Claro. Es trasladado al campo de la política. Vos sabés que esto lo lleva a Román, a Luciano Román, a decir lo siguiente: la política tiene mucho que aprender del nuevo mundo, pero no hay un legado, ¿acaso? No hay un legado vigente de muchos líderes que forjaron la paz, la libertad y el progreso del siglo XX que debería ser rescatado. Es decir, si nosotros entendemos que el pasado solo es indicio de esterilidad, nos condenamos de un modo muy profundo a la repetición y no al cambio. Claro. Sí, yo creo que funciona así, ¿no? Que funciona así, que ha funcionado así a lo largo de la historia. Claro, nosotros vivimos un proceso de aceleración enorme que no hay que desconocer, porque Internet es un invento, bueno, algunos lo equiparan con la rueda, algunos dicen, es que efectivamente nos ha puesto de cara a un mundo que es, en muy poco tiempo, nos puso de cara a un mundo que está absolutamente interconectado, absolutamente, ¿no? Eso es una revolución gigantesca, ¿no? Gigantesca. Ahí tenés un ejemplo de lo que es justamente la globalización entendida como posibilidad de convergencia de escenarios que están distanciados en el tiempo o que estuvieron distanciados en el tiempo y el espacio y que de pronto pierden ese condicionamiento clásico para convertirse en simultaneidades notables. Pero justamente ahí, Jorge, es donde surge esta pregunta que te quiero plantear. ¿Cuántas de las situaciones actuales que son innovaciones no deben remitir también a innovaciones previas que suscitaron la misma fascinación y el mismo desarrollo en términos equivalentes? Hablabas vos de la rueda, yo te diría la imprenta. Claro. La imprenta, yo te diría la penicilina, la vacuna contra la tuberculosis. ¿En qué medida, no es cierto, los grandes descubrimientos siempre son bicéfalos porque aportan una posibilidad descomunal de desarrollo y una ilusión peligrosísima, que es la de que el progreso puede ser eterno sin que
implique al mismo tiempo idas y vueltas, retrocesos y conflictos que son tan eternos como los progresos. Fíjate vos que en última instancia, en una misma época, se produce el desarrollo de la física einsteiniana y la inmediata aparición de los campos de concentración en el orden político. Impresionante, claro. Y el peligro nuclear, ¿no? Y el peligro nuclear. Impresionante. Claro, entonces tenemos simultaneidades que deben ser atendidas por todas las generaciones que son recíprocamente, digamos, sucesivas unas de otras, porque la dimensión trágica de la historia no se atenúa por el progreso, sino que el progreso debe vivir combatiendo la dimensión trágica, aun cuando sepamos que el riesgo es constante, porque esta simultaneidad estremecedora entre lo provechoso y fecundo en pos de la convivencia y el odio y el desprecio a la convivencia y al prójimo van juntos, han ido siempre juntos, y creo que no hay mejor formación democrática que aquella que nos impulsa a comprender que el hombre está expuesto a este doble tironeo, ¿no es cierto?, entre el reconocimiento del prójimo y el desprecio por él. Muy interesante. Y a esto se suma que la aceleración que ha producido la ciencia y la tecnología nos pone ante maravillosos desafíos y ante impresionantes peligros y riesgos, ¿no? Claro. Por lo tanto, la subjetividad debe estar en el centro de la atención política y filosófica en términos de educación. ¿Quién es el sujeto en cuyas manos está hoy el progreso tecnológico maravilloso de vanguardia, y de qué índole es el sujeto que, no perteneciendo enteramente a esa generación digital innovadora, se resiste a ver en el progreso tecnológico un arma útil, un recurso útil para poder transformarse él mismo en alguien más contemporáneo? Claro. Y todo lo lleva como un círculo, nos lleva nuevamente al enorme peso que tiene la política, la verdadera concepción de una política pensada como herramienta para construir futuro, para garantizar presente y construir futuro, ¿no? Me parece que todo nos lleva ahí, porque estamos hablando de la regulación de nuestra vida y de la posibilidad o no de tener vida en los próximos años, ¿no? Fíjate, entonces tendríamos así, me parece, dos riesgos de índole distinta. Uno, que proviene de la intransigencia ante el cambio, la convivencia, la aceptación de la alteridad, contra el cual una política democrática tiene que luchar incesantemente. Y el otro riesgo proviene aún de quienes, embarcados en esa lucha, como lo recordaba Claudio Fantini, aún embarcados en la lucha de dejar atrás la pobreza, incurren en errores que impiden radicalizar, en el mejor sentido del término, los avances del desarrollo y luchar contra la desigualdad. Es decir, hay un riesgo que proviene del interior de la práctica democrática y hay un riesgo que proviene de la oposición a la práctica democrática. Claro. Es decir, son riesgos de distinta calidad. Uno viene de la intransigencia, del totalitarismo, del populismo, de la oposición a la democratización de la cultura y de la sociedad en todos los órdenes. Y el otro proviene de la autosuficiencia con que el desarrollo democrático puede verse a sí mismo sin advertir cuáles son sus deudas, aquellas a las que debe atender para poder ser efectivamente más democrático. Yo creo, Santiago, que conviene ser un poquito desconfiado con el progreso, ¿no? Conviene ser cautelosos con el progreso. Cautelosos con la idolatría del progreso. Claro, vos fijate, mientras vos hablabas yo pensaba que nosotros estamos discutiendo estos temas que sugiere Luciano Román,
Y mientras tanto los modelos políticos que están en debate del mundo ya eran antiguos a mitad del siglo pasado. Claro, claro. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero Es estamos muy volviendo a importante. discutir sobre la base de ideas nefastas que fracasaron ya y llevaron al mundo a la guerra y llevaron al mundo al odio racial y estamos volviendo a discutir esas cosas. O sea que, ojo con la idea del progreso automático, ¿no? De ese progreso que siempre es en ascenso, siempre estamos subiendo al Everest. A principios de los años 20, justamente, y como creo que en otra ocasión lo recordábamos, Jorge, a Sí. principios de los años 20 Ortega decía, ante el auge del pensamiento de Mussolini, de Adolf Hitler y de Stalin, decía Ortega, pero si Europa ya pasó por los imperios totalitarios, por la idea de la intransigencia y la subordinación a líderes mesiánicos, ¿por qué vuelve? ¿Por qué en vez de orientarse hacia caminos innovadores no puede aprender de la experiencia y advertir que está tratando de reimponer experiencias ya fracasadas, ya vividas, que ya dejaron la evidencia, como decía vos recordando el pensamiento de la Clau, que ya evidenciaron que eran inútiles? Pero en ese sentido, fíjate vos, que a propósito viene lo que conversamos. Recordaba yo hoy que hay un poema de Jorge Luis Borges que habla de esta paradoja que consiste en tener de pronto a disposición todos los libros del mundo y no estar en condiciones de poder acceder a ellos como se quisiera. Es decir, que no hay manera de alcanzar un saber totalizador que permita creer que se ha dejado atrás la duda o la insuficiencia del propio conocimiento, o la idea de que el progreso ha de ser siempre, no solo relativo por parcial, sino además necesario de ser revisado en los términos que decías. Y me gustaría mucho obsequiarte ese poema a vos, a los oyentes, que se llama, y es de Jorge Luis Borges, Poema de los Dones. Y cuenta cuando a él le toca ser director de la Biblioteca Nacional, siendo ciego. Siendo ciego. Todos los libros a disposición de un hombre que no los puede leer. Vamos. Dice así el poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema
de un yo plural y de una sola sombra. ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Bellísimo. Borges, bellísimo. Borges. Y conmovedor. Ahí está. Grusac lo precedió como director de la biblioteca y tuvo esa misma condición de habitante de la paradoja. No veía y tenía la biblioteca. ¿Cuánto que ver con todo lo que hemos hablado? Qué riesgo es presumir que hay un lugar desde donde uno puede, ¿no? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Impresionante, Santiago. Espectacular, Borges. Con este estado así de meditación, de profundidad. Nos vamos, si te parece, a una tanda, a un temita, y luego nos encontramos, sí, con Graciela y Pablo. Claro que sí, Jorge. Desde esta intimidad hacia más intimidad. Eso. Y ya llegaron. Graciela Fernández Mejide y Pablo Barbolato, que van a hacer en un ratito Haciendo Pie. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué? Ya somos uno. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Pablo, hola, Graciela. ¿Cómo no íbamos a llegar? Así es, ¿y por qué no iban a hacer Haciendo Pie? Ustedes vale la pena. Ay, qué amorosa. Qué piropo tan lindo viniendo de una mujer como vos. Y ahora, yo te digo algo también, porque esto no puede quedar así. ¿Cómo no los íbamos a esperar sabiendo quiénes son los que vienen? ¿Cómo están hoy? Muchas gracias. ¿Cómo están hoy? Pero parece una payada. Es un masaje a los higos. Bueno. Es nuestro espacio. En nuestro espacio masajeando los egos. Sí. ¿De qué estuvieron hablando? Haceme un resumen muy rápido, cualquiera de los dos. Sí, empezá, Jorge, yo después te acompaño. Bueno, mirá, al principio hablamos de la sesión, lo que significó la sesión del viernes, que terminó el viernes en realidad, del Parlamento, en el sentido de una nueva realidad en la Argentina, que es una oposición, un oficialismo acostumbrado a gobernar con mayorías absolutas y automáticas, que tiene frente a sí a una oposición que lo ha dejado en minoría. Un poco ese es el planteo para derivar en lo que significa la democracia, lo que significa el verdadero diálogo y el verdadero entendimiento. Y bueno, después repasamos con Claudio Fantini la realidad de Chile, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. ¿Qué irá a pasar hoy, no? Claro. No sé si hay mesas de bocas de urna ya, pero... No, todavía no. Se estima que alrededor de las 7 de la tarde de allí. No claro. Sacan ellos boca de urna, porque nosotros, viste, que después de la hora del almuerzo ya empiezan a circular. Sí. Igual digamos que... perdón, sí. Sí, no, quería solamente añadir a lo que decías, para Pablo y Graciela, recordar que una de las ideas centrales de Fantini fue que los gobiernos de centro, que durante 30 años, desde la centro-izquierda o la centro-derecha, gobernaron a Chile, advirtieron en el segundo gobierno de Bachelet una deuda enorme de la democracia, que ya no era estrictamente hablando de la pobreza, sino la desigualdad, que impedía que amplios sectores de la sociedad accedieran a una educación de excelencia, una salud de excelencia, y cómo cuando ella, desde el gobierno, plantea la necesidad de que la democracia avance hacia la superación de este problema, resulta que se encuentra con que los sectores democráticos que integraban la centroderecha empiezan a resistirse a estas iniciativas, homologándola
a un retorno, entre comillas, del comunismo y llevando a una profunda desilusión de amplios sectores sociales que no pueden encontrar en la democracia. Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Ahí está, un recurso para su desarrollo y se empiezan a inclinar por los extremos. Así es. Pero es de cajón eso, además tiene toda la lógica del mundo. Toda la lógica, así es. Tiene toda la lógica, porque además, hoy por hoy, esos jóvenes atraviesan esa muralla que mucho tiempo tuvo a Chile como una isla, que es la cordillera. La atraviesan de mil maneras, personalmente, con las redes, con las radios, con los medios de comunicación, y se enteran que hay otros lugares donde la educación es gratuita, donde más allá de que nuestra educación haya caído mucho, es gratuita y es para todos. Y en Chile no. Claro que no, y es una sociedad donde justamente quienes han tenido la responsabilidad primordial de afianzar después del pinochetismo el valor incalculable que la democracia tiene como recurso de equidad posible, de esta traba prejuiciosa y ciega que termina a fuerza de empantanarse en su proyecto de desarrollo, expulsando hacia una extrema derecha o hacia una extrema izquierda a una sociedad integrada, como bien decís, primordialmente por jóvenes que no encuentran en el sistema una alternativa. Así es. Tal cual. Es algo que realmente da mucha pena, ¿no? A quienes hemos seguido de cerca Chile, que queremos ese país y que se lo merece. Pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a ver cómo combinan las cosas. Ahora pensaba, si me permiten, escuchándolos atentamente. Claro. Te oigo mal, Jorge, muy lejos. No, soy yo. Pablo. Ahí estamos bien, Graciela. Sí, mejor. Perfecto. Pensaba también la descripción que hacían del escenario chileno, cómo este nuevo paradigma comunicacional de los jóvenes, de las nuevas expectativas también a nivel mundial, cómo tensiona el sistema de partidos, ¿no? Qué difícil hoy plantear una plataforma, qué difícil es encolumnarse, ir detrás lo que antes era obediencia partidaria. Se ve, bueno, lo que están comentando en Chile, no hace más aquí que observar lo que fue el último tratamiento del presupuesto, si no hubiese sido por ese discurso incendiario de Máximo Kirchner. No hace falta más que hoy leer también la entrevista que le hace Jorge Fontevecchia a Alberto Fernández, marcando claramente diferencias también con Cristina y reconociendo dentro del bloque oficialista de la coalición gobernante las diferencias. Es un escenario complejo para los partidos. Claro. Sí. Y bueno, en esa compleja disputa, una de las víctimas es el centro, ¿no? Claro. Esto es lo que veíamos, por lo menos en el caso chileno. La parte más racional, ¿no? Exactamente. Se te aparta del centro y eso te lleva inevitablemente a opciones que pueden estar entre la revolución o la radicalización por derecha, que para el caso es igual, ¿no? Es decir, siempre te pone al margen del sistema, ¿no? Claro, acá ojalá aplique aquello que decía Marx, la primera vez fue tragedia, me refiero sobre todo a la derecha, ¿no? La segunda es farsa, pero es cierto que la dictadura de Pinochet fue la que encendió la tensión y bueno, y yo diría de todas las dictaduras que fueron estableciéndose en los distintos países en los 70. Sí. Solo pensar en eso pone los pelos de punta. Así es. Tal cual. De todas maneras, no hay un Estados Unidos fogoneando esto. No. Desde ya.
y admitirlo es fundamental para ver que la complejidad de este fenómeno nos exige a nosotros, los sudamericanos, los latinoamericanos, una comprensión muy profunda que nos lleva a preguntarnos nuevamente sobre los pasos indispensables que debe dar una democracia de centro para poder ser creíble y verosímil para quienes hoy sin ella no tienen porvenir, solo tienen pasado. Queridos amigos, son las 14 horas, así que les vamos a dar formalmente, le entregamos el bastón a la señora Graciela Fernández Vigile con Pablo Marmorato para hacer el porqué. Mirá que no es que yo sea tan omnipotente. Está muy bien. Es la posta. La posta, pasamos la posta. Bueno, queridos amigos, nos encontramos de nuevo el domingo que viene, ¿sí? Así es. Un gran abrazo a Graciela, a Pablo y a vos, Jorge. Igualmente. Abrazos. Chao. Hasta pronto. Buen programa.